yo tengo muy claro que la colonización que hizo España ya ha concluido hace muchos años, afortunadamente. Por tanto, yo no vengo a enseñarles lo que ustedes deben hacer, sino que mi intención es compartir con ustedes aquello que yo estoy haciendo con lo que ustedes están haciendo. Y en este sentido, me gusta siempre señalar qué he aprendido yo de los lugares donde he ido. Cuando yo empecé la didáctica, a trabajar en didáctica, en formación de maestros, allá por el año 1977, ya son unos cuantos años, el panorama literario, las publicaciones en didáctica en España, eran un desierto. No había prácticamente nada y lo que había era un material muy obsoleto, con una concepción de la didáctica más parecida a una metodología, solo a un cómo, no a un para qué, a un qué, etc. Y en general muy poco útil. Era un material que consistía fundamentalmente en temas de historia, con un apartado final dedicado a cómo se enseña cada tema. Por tanto, lo que los futuros maestros aprendían era la prehistoria, y al final cómo se enseña la prehistoria, la historia antigua. Esto no fue la cosa que nos preocupó al grupo de personas que estábamos trabajando en didáctica de la historia en la Universidad Autónoma. Y por tanto empezamos a indagar y a buscar. Y cuando uno busca, halla. Hallé en el pasado y hallaría en el presente y, por supuesto, hallaré y mucho en el futuro. Esta sería una primera consideración previa. Una segunda tiene que ver con lo que antes les decía, compartir problemas. Yo creo que en el mundo de la educación, cada vez es más pequeño, que no hay naciones, ni patrias, ni países, que los problemas son comunes a todas partes del mundo, que los problemas de la enseñanza de la historia o de la matemática, daría igual, pero estamos hablando de historia, son muy parecidos en casi todo el mundo y que la única diferencia está en los contextos. Un contexto rico como el de los vecinos del norte, pues ha generado una enorme cantidad de investigación, porque lleva muchos años y hay muchos dólares. Sin embargo, lo que investigan me sirve perfectamente y no se aleja mucho de lo que yo investigo y de los problemas de la práctica. Por tanto, estamos ante una serie de problemas comunes que hacen difícil hoy decir, es que lo que a mí me ocurre en mis clases solo me ocurre a mí. Lo que a mí me ocurre en la formación de maestros, creo que ocurre exactamente igual en México, en Argentina, en Francia, en Canadá o en Australia. Desconozco lo que ocurre en África, es mi único problema hoy. Creo que lo que ocurre en África es de otra dimensión y no he tenido la posibilidad de estudiarlo a fondo. Conozco algunas cosas del norte de África, de Marruecos, de Túnez, pero África es un poco un paréntesis. Ustedes saben perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Por tanto, primera idea, estamos hablando, compartimos problemas comunes que tienen contextos diferentes. Yo hoy trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es una facultad de la Universidad Autónoma de Barcelona que se formó integrando la especialidad de Pedagogía de la Facultad de Letras con la normal. En España y en el conjunto de Europa, las normales han ido realizando una evolución a lo largo del tiempo que tiene que ver con la misma dignificación de la profesión de maestro. Cuando yo acabé mis estudios de bachillerato, podía haberme hecho maestro y a los 17 años ser maestro. Prácticamente ni me afeitaba. No fue el caso porque mis papás consideraron que no era oportuno, pero muchos colegas míos, muchos compañeros a los 17 años, después de 4 años de bachillerato elemental, 3 años de estudio, maestro. Hoy en la Universidad Autónoma y en el conjunto de España, para acceder a los estudios de magisterio se necesitan los mismos estudios que para acceder a cualquier otra carrera universitaria, los mismos. Se necesita una prueba de acceso y tener una puntuación que es mucho más elevada que en la mayoría de carreras. Por ejemplo, para entrar en historia
En estudios de historia se necesita un 5. Para entrar en los estudios de magisterio, maestro de primaria, un 7. Hay 2 puntos de diferencia a favor, con lo cual significa que socialmente se ha valorado. Hasta el año pasado, los estudios de magisterio eran 3 años, ahora son 4, como el resto de carreras. Estamos ante una situación que puede tener contextos diferentes, pero que en el fondo es exactamente lo mismo. Otra idea que me gustaría compartir dentro de esta consideración es el papel del maestro. La figura del maestro ha ido cambiando. Hoy es muy difícil que alguien, ni desde la política ni desde la academia, defienda a aquel maestro que se ha de limitar a aplicar lo que otros deciden. Ustedes saben que durante mucho tiempo se pretendía que el maestro se limitara a reproducir mecánicamente lo que estaba escrito en el currículum o en los libros de texto. Hoy esta concepción de un maestro reproductor ha desaparecido y estamos ante la concepción de un maestro o de una maestra considerado como un profesional reflexivo capaz de tomar decisiones en el contexto mundo de la práctica docente, en el complejo mundo de la práctica docente, en un mundo en el que hoy ya no hay verdades ni fórmulas matemáticas, hay diversidad de situaciones. Antes les decía que hoy no hay naciones o patrias en el sentido de problemas educativos. Los problemas que tienen los muchachos de los barrios marginales son exactamente los mismos, estén ubicados en Ciudad de México, en la banlieue de París, en los barrios marginales de Madrid o de Barcelona, o de Buenos Aires, o de cualquier otra ciudad del mundo. Y los problemas que tienen los muchachos de clase media alta son exactamente iguales en función de la clase. No tanto de si se es español, francés, norteamericano o mexicano. Hay algunos componentes, evidentemente, que lo determinan, pero fundamentalmente la componente social creo que es muy importante. Los problemas de marginación, los problemas de no sé qué, son exactamente igual son exactamente válidos para explicar el fracaso escolar. Este concepto, que a mí me gusta poco utilizarlo, porque no se trata tanto del fracaso de quienes aprenden, sino del fracaso del sistema y de quienes enseñan. Por tanto, hay otra idea que es esta, el maestro y la maestra como profesionales reflexivos capaces de tomar decisiones. Este es el objetivo de mi trabajo. Yo he de preparar a unos maestros para que sean capaces de pensar y de decidir qué es lo que más conviene a un grupo único e irrepetible de chicos y chicas que, si bien conviven en una ciudad muy amplia y muy variada, son únicos e irrepetibles y solo conocerá cada uno de los maestros o de las maestras. Otra idea, estas son 2 ideas muy unidas, que me parece que son particularmente relevantes porque aún sigue habiendo una creencia que la práctica cambia cuando cambia el currículum. Y esto está más que comprobado a través de la investigación que no es verdad. La práctica, cualquier práctica social, cambia cuando el práctico quiere cambiarla. Y si el práctico no quiere cambiarla, por más disposiciones que haya, solo hay la coerción. Si hay coerción, sí que quizá uno se ve obligado, pero por regla general no existe coerción porque no hay suficiente policía educativa, entre comillas, para controlar a todos y cada uno de los maestros. Es decir, lo que yo hago en mi salón de clase, ni siquiera mi ángel de la guarda, si es que lo tengo, me fiscaliza. Por tanto, la enseñanza, el cambio de las prácticas y el cambio del currículum son cosas distintas. Es evidente que ahí hay algo que emerge con potencia, con fuerza, pero que solo emerge, que serían los resultados de la investigación para fomentar el cambio de las prácticas y el desarrollo profesional. Digo que solo emerge porque aún no hay suficiente investigación y sobre todo porque la investigación que hay, por regla general, ni es tenida en cuenta por las autoridades políticas cuando cambian el currículum, ni es tenida en cuenta por la mayor parte de los prácticos, muchas veces porque el lenguaje con el que es presentada es demasiado complejo. Yo les destacaría de todas maneras la primera opción. Miren, mi tesis doctoral consistió en
el análisis de un proceso de transformación curricular hecho en España a raíz de la LOCSE, en el que yo pedí, como especialista que había participado en el proceso, querer saber qué había ocurrido, porque la propia administración, en este caso la administración educativa catalana, que tiene competencias educativas, en España cada comunidad autónoma tiene competencias educativas, no le interesaba evaluar, investigar los resultados de un proceso que había durado 4 años y que había implicado a más de 20 centros para el cambio curricular de una etapa educativa en la enseñanza de la historia de las ciencias sociales. Entonces fue iniciativa mía, que yo investigué los resultados de un proceso que yo había vivido desde el primer día y que me parecía que era de justicia que los profesores que habían participado conocían los resultados. Bueno, hice la investigación, fue mi tesis, pero evidentemente la administración aún a día de hoy no me ha pedido los resultados. No me los ha pedido. Sin embargo, cerró este paréntesis y empezó otra reforma curricular. Y tal vez alguien lo investigue, pero sigue sin tener en cuenta. Es decir, la investigación yo la basé en la reforma LOCSE, o pre-LOCSE casi. No era, la LOCSE es esta ley que luego llegó un poco a todas partes, en la que España apostaba por el primer currículum democrático de su historia, esto es importante, y también por el primer currículum profesionalizador, porque era un currículum que consistía en fomentar las competencias del profesorado para tomar decisiones en relación con los contenidos a enseñar. Por tanto, no había contenidos en el sentido clásico de un programa que se dice que hay que enseñar en primer curso, en segundo, en tercero y en cuarto. Y además se ordenan los temas, los 20 temas o los 30 temas, uno detrás de otro. Había unos bloques de contenidos, unos bloques de procedimientos, unas normas, valores y actitudes que el maestro podía combinar, el maestro y el conjunto de profesores de un centro, en un proyecto curricular que respondiera a una realidad única e irrepetible, la de su centro, la de su alumnado. Esto, que era un poco el modelo anglosajón, España, como buena parte de los países de Latinoamérica, había tenido hasta este momento un currículum de naturaleza bonapartista, es decir, inspirado en el modelo francófono, en el modelo centralista francés, y de repente se decide cambiar e inspirarnos en el modelo más anglófono, que desde hace mucho tiempo daba mucha más competencia a su profesorado. En este cambio se producen una serie de disfunciones motivadas por las tradiciones propias de cada país y del colectivo de profesores. Y es evidente que no se puede echar al profesorado a tomar decisiones si no hay una formación previa. Es decir, si no se le enseña cómo debe gestionar, qué decisiones debe tomar, cómo debe gestionar el currículum y qué decisiones debe tomar en relación con el currículum. Por tanto, ahí hubo una disfunción que hizo que las administraciones rápidamente decidieran hacer marcha atrás y volver a lo clásico, a un currículum como el que tenemos hoy, donde se dice que hay que enseñar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, etcétera, etcétera. Otras consideraciones previas para llegar a entender, quizá me demore un poquito en estos temas. Mi concepto de la enseñanza. Miren, hace unos años yo acostumbraba a ubicar desde donde les hablaba utilizando sesudos textos pedagógicos. Lo sigo utilizando, sigo utilizando, pues yo que sé, a Chon, sigo utilizando a Giroux, autores importantes de cara a definir qué es y cómo se prepara para un oficio determinado como es la clase. Sin embargo, hace unos años me encontré con este pequeño poema de Amado Nervo, escritor de su país, en la fachada de la escuela Rawson del barrio de San Telmo en Buenos Aires. Y me pareció que quizá era más oportuno para posicionarme, para decir desde dónde me miro yo la realidad educativa, que hacer un largo discurso sobre qué dice Chon, qué dice Giroux, qué dicen los críticos, qué dice Paulo Freire, etcétera, etcétera. El poema dice, aquí se lucha, aquí se piensa, aquí también se ama. Es decir, en la escuela, fundamentalmente, es al revés. Primero es aquí se piensa, aquí ha habido
un lapso, aquí se piensa, en la escuela los maestros han de enseñar a los jóvenes a pensar. Es decir, a activar su pensamiento para pasar de una cultura vivida a su interpretación desde los conocimientos históricamente acumulados por las ciencias, y en nuestro caso por la historia. Cualquier ciudadano o ciudadana, cualquier niño, cualquier niña, por más niño y más niña que sea, tiene ideas. Ideas que ha ido construyendo desde el momento que ha nacido, y que son las lentes con las que mira el mundo. En la escuela lo que hemos de hacer es ayudarle a entender la naturaleza de estas ideas, cómo las ha formado a través de los conocimientos construidos históricamente, en nuestro caso de la historia o del conjunto de ciencias sociales. Por tanto, hay que predisponerle para que piense. Y pensar es siempre un esfuerzo volitivo. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran escolares. Yo acostumbro de vez en cuando a viajar al pasado y me acuerdo en qué clases durante mi enseñanza media pensaba y en qué clases viajaba por otros mundos. Evidentemente pensaba en aquellas clases en las que una maestra o un maestro me incentivaba, me provocaba intelectualmente. Tengo unos grandes recuerdos de las clases de ciencias naturales, en las que prácticamente íbamos al libro después de haber pasado por el laboratorio. Estudiáramos lo que estudiáramos, seres vivos, minerales, vegetales, etcétera, etcétera. Primero siempre había el contacto con la realidad y el trabajo de laboratorio. En cambio, recuerdo las clases de historia que me servían para viajar en un mundo fantasioso de príncipes y princesas y para imaginarme cualquiera de estos líderes. A los 13 o 14 años es muy lógico que uno se imagine vivir aquello que el mundo real no le daba, en mi caso un mundo real muy duro, el de la dictadura franquista. Por tanto, volaba, pero no pensaba, soñaba, que es otra cosa, que hay que hacerlo, hay que soñar. Es muy humano soñar, pero es distinto de pensar. Por tanto, en la escuela se piensa, también se lucha, no en el sentido violento ni bélico del concepto, sino en el sentido de que apoderarme de la cultura históricamente construida requiere un esfuerzo. Si yo quiero saber física, o quiero saber química, o quiero saber historia, es evidente que me he de esforzar. No aprenderé por arte divino, no es el maná que cae e impacta en mis neuronas. Requiere un esfuerzo. Evidentemente un esfuerzo guiado por un docente que tiene las claves que le indican cómo yo puedo aprender más y mejor si es capaz este docente de relacionar lo que yo ya sé por el hecho de vivir en sociedad con lo que la ciencia ha ido acumulando. Por tanto, si es capaz de establecer vínculos entre mis conocimientos del mundo, mis conocimientos comunes del mundo y el conocimiento científico, y desde el conocimiento científico hacer avanzar mi pensamiento, en este caso mi pensamiento histórico. Y aquí también se ama, en algo tan simple como educar es comunicar, y no hay otra comunicación, no hay mejor comunicación que aquella que se establezca entre personas cuyas relaciones son afectivas, son amorosas, si quieren. No aquellas relaciones en las que, como cuando yo estudiaba, a la que entraba el maestro tenías que levantarte, un gran respeto, no podías decir nada, no podías abrir boca. Yo creo que ni este extremo ni el extremo contrario. El maestro no es un colega, el maestro, la maestra es un profesional que ha de ser capaz de crear un clima educativo que favorezca el que los muchachos quieran aprender. Y en este sentido, el poema de Amado Nervo, Aquí también se ama, me parece que sintetiza de una manera muy sencilla y si quieren un poco esquemática, cuál es mi punto de vista sobre lo que yo estoy haciendo en formación de maestros. Yo estoy preparando a maestros para que sean capaces de crear situaciones en las que los jóvenes, los niños, las niñas, los jóvenes quieran pensar, quieran esforzarse para aprender, pero no un esfuerzo que les suponga traumas grandes, sino
algo natural y efectivamente quieran hacerlo en un contexto en el que se lo pasen bien. No en aquel contexto que desde que entran ya esperan que sea la hora de salida. No, sino en un contexto en el que el tiempo les pasa volando porque realmente se encuentran a gusto y disfrutan. Y acabaría con mi última previa, que tiene que ver con mi concepción de la didáctica de la historia, de la enseñanza de la historia y de la historia. Y ahí quizá, voy a ser honrado, no sé si voy a compartir con ustedes mis conocimientos o mis creencias, pero quiero destacar cuáles son las diferencias entre didáctica de la historia, enseñanza de la historia e historia. Yo estudié historia moderna y contemporánea, es decir, en la carrera de filosofía y letras en la que yo estudié en España, tenía 2 años de estudios comunes, en los que había un poco de todo, filosofía, geografía, historia, literatura, latín, griego, te daba una base fuerte en ciencias humanas, y a partir del 3er año estudié historia moderna y contemporánea. Y por tanto recibí una preparación para ser investigador en historia moderna y contemporánea. Hice mi tesis de licenciatura sobre un tema que en aquellos momentos me preocupaba y en otro sentido me sigue preocupando, como el acceso al poder de Hitler interpretado por la prensa obrera catalana, por la prensa obrera de Barcelona. Yo no entendía cómo Hitler había podido acceder al poder a través del voto. Entonces esto me preocupó y quise ver cómo se analizaba. Descubrí que casi ningún partido político ni ningún gran sindicato le dio en su momento ninguna importancia. Las razones son muchas, no les entré, pero esta fue mi investigación. Acabé mi carrera y, como casi todo el mundo, pensaba seguir investigando, pero como casi todo el mundo, al menos de mi generación y por lo que sé de generaciones posteriores, tuvo que enfrentarse a la realidad. Y la realidad era que tenía que trabajar si quería vivir. Y para trabajar en aquellos momentos y durante mucho momento tenía que dedicarse a la docencia. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que encontré trabajo enseguida, pero que no tenía ni la más remota idea de cómo tenía que enseñar. Perdonen, sí tenía idea, porque si algo había sido hasta entonces era alumno. Y como alumno uno va construyendo su representación de lo que significa ser maestro. Bueno, lo que pasa es que es una reconstrucción que se basa en sus vivencias. Y si sus vivencias fueron las que fueron, lo que hace es limitarse a reproducir sus vivencias. Hasta que evidentemente en algún momento cambia. Mi práctica como esta y mi desarrollo profesional. En mi desarrollo profesional inicial me limité a imitar a los maestros y a las maestras que yo había tenido. Con una excepción, utilicé como contenidos mis apuntes universitarios, porque eran más recientes y acababan más fresquitos. Luego ya descubrí que mis pobres muchachos, bueno, me lo perdonaron porque eran buena gente, pero les sometí a un 3er grado que desde luego a los 13, 14 años no se merecían. Hasta que descubrí que había otros colegas que tenían mis mismos problemas. Y entonces inicié mi fase de desarrollo profesional que no había tenido durante mi formación inicial. En esta fase de desarrollo profesional me hice maestro. Es decir, compartí con los demás problemas y con los demás hallamos soluciones a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Hasta que en un momento determinado pasé a otro estadio y entré a trabajar en la formación de maestros. Por tanto, hice otro tipo de práctica. Ya no enseñaba a jóvenes ciudadanos que se veían con la obligación de asistir a la escuela, sino que enseñé a una minoría que había elegido ser maestro o maestra. Insisto, que había elegido. Por tanto, fíjense, en mi primer caso, historiador,
Mi discurso era el de la epistemología, el del saber histórico, el de profundizar sobre problemas relevantes para mí o para la sociedad. En el segundo caso se trataba de utilizar el conocimiento histórico para formar a jóvenes, que serían muchas cosas, algunos, una minoría tal vez de historiadores, pero la inmensa mayoría serían muchas cosas, médicos, trabajadores de la banca, conductores de autobús o de metro, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente me dediqué a la formación de maestros. 3 situaciones que comparten cosas, pero que tienen 3 currículums distintos y 3 investigaciones distintas. Yo no he enseñado nunca historia desde el año 77 que me dedico a la formación de maestros. Nunca he enseñado la asignatura de historia. Hay otros colegas que enseñan historia. Yo he enseñado didáctica a la historia. Y he generado un currículum distinto del currículum de historia, pero también distinto del currículum que los maestros utilizan en sus salones de clase cuando enseñan historia. Por tanto, estamos ante una realidad en una misma persona, en este caso yo mismo, como supongo que la inmensa mayoría de ustedes, en la que tenemos cosas que tienen aspectos en común, pero muchas diferencias. Las finalidades son distintas. No es lo mismo formar a un maestro que formar a un joven o una joven, que sea cualquier cosa, o que hacer investigación histórica. Las finalidades de las 3 son distintas. Los contenidos son distintos. Yo no puedo enseñar a un futuro maestro explicándole la conquista y colonización de América como si fuera un niño. No puedo. No puedo. Yo le he de enseñar cómo ha de programar, qué tipo de actividades, para qué, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso me conduce a esto, la didáctica de la historia se nutre a pensar, y aquí haré un poco de cuál es mi definición de la didáctica de la historia, se nutre de los conocimientos que emergen de la práctica de enseñar contenidos históricos en la escuela. A mí lo que me preocupa es qué ocurre con estos contenidos que no suelen ser los contenidos de la ciencia de referencia, es decir, no hay una aplicación mecánica. Miren, hoy en mi universidad, desconozco por desgracia la situación en México, pero hoy en mi universidad un muchacho puede entrar a estudiar historia y a especializarse desde el primer año, son 4 años, desde el primer año, en siglo III a.C., segunda mitad. Y hacer todos sus estudios de historia en torno a siglo III a.C., segunda mitad. Estudiará latín antiguo, estudiará griego, estudiará no sé qué, estudiará literatura, y acabará siendo licenciado en historia con una especialidad siglo III a.C., segunda mitad. Este muchacho saldrá a trabajar y irá a parar a un centro donde tendrá que estudiarlo, enseñarlo todo. Por tanto, hay que indagar sobre los problemas que emergen de la práctica para comprender cómo han de ser enseñados y para formar a un profesorado que ha de ser capaz de dar respuesta al complejo mundo de la práctica. La didáctica, por tanto, tal como yo la concibo, se ocupa de estudiar las relaciones entre profesor, alumno y saber. El triángulo didáctico sobre el que luego insistiré porque me parece que es un referente para la investigación educativa. Eso sí, esta relación profesor, alumno y saber se da en un contexto de un salón de clases, de un centro determinado y en un momento histórico determinado. Es decir, no se replican situaciones, ni siquiera en mi propio caso. Yo cada año cuando cambio de alumnos, cambia mi realidad. Es evidente que mi realidad compartirá cosas con la realidad del curso pasado. Y yo podré acumular conocimiento, pero los protagonistas serán distintos. Yo tendré un año más experiencia o menos ganas de trabajar, depende. Los muchachos tendrán un año menos en relación con mi edad. No pierdan de vista que los muchachos siempre tienen la misma edad, siempre. Yo no. Yo recibo los alumnos en cuarto y tienen, no sé si es el caso de Chile, 15 años.
Yo cada año uno más, y siguen teniendo 15 años. Inevitablemente, pero esto es una idea que hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo un alumno de 15 años de hoy a de hace 10 años, ni será lo mismo dentro de 10 años más. Por tanto, esta didáctica tiene un cuerpo de conocimientos distintos del cuerpo de la enseñanza de la historia, es decir, del currículum que han de cursar los muchachos o las muchachas de una etapa educativa, y también de la propia historia que han de estudiar los propios profesores para tener algo que es fundamental, conocimientos que enseñar. Nadie puede enseñar lo que no sabe, esto está claro. Sin embargo, la enseñanza de la historia no es la réplica de la enseñanza de los contenidos que uno ha aprendido en la universidad, es otra cosa. Son conocimientos teórico-prácticos que permiten analizar y comprender qué ocurre cuando se enseña y se aprende. Por tanto, son conocimientos que emergen de la práctica y, algo muy importante, se dirigen a la práctica. Y esto es clave en la investigación. Una investigación que no se dirija a comprender la práctica para intentar cambiar la práctica no es útil. No es útil. Luego veremos que para ser útil, evidentemente, ha de estar elaborada de tal manera que la haga comprensible a quienes puedan utilizarla. Por otro lado, es un cuerpo de conocimientos construido en y desde la práctica por sus protagonistas, profesores, alumnos, saberes, y dirigido al profesorado en formación o al profesorado en activo. Esto me parece importante porque buena parte de mi currículum en formación inicial de maestros debe inspirarse en aquellos problemas y en aquellas situaciones que se dan en contextos aularios, en los salones de clase. Yo he de preparar a un joven para que tenga conocimientos suficientes de historia, por supuesto, pero también de qué ocurre con esta historia cuando se convierte en una historia escolar que ha de ser enseñada y aprendida por un grupo de muchachos que ni serán historiadores, ni serán cientistas sociales, ni siquiera a lo mejor serán universitarios, sino serán trabajadores en cualquiera de las ramas, de las actividades que les ofrece su sociedad. Por tanto, es importante pensar que el profesor ha de poder utilizar estos contextos para tomar decisiones prácticas. Este conocimiento constituye la razón de ser de la didáctica de la historia y la base de su currículum de formación de profesores. Yo no entraré a hablarles de cuál es mi currículum de formación de profesores, pero ustedes ya se van a imaginar que en mi currículum de formación de profesores hay temas que son relevantes y claves. Quizá el primero y más importante es el para qué, el que los futuros maestros se pregunten el para qué los jóvenes, los chicos, los niños y las niñas han de aprender historia. ¿Cuál es el valor educativo de la historia en el contexto de la sociedad catalana y española o de la sociedad mexicana 2011? ¿Cuál es el valor educativo? ¿Para qué les va a servir? Evidentemente, esto no es lo que esperan encontrar la mayor parte de jóvenes que aspiran a enseñar historia. Casi siempre lo que te piden es, ¿y esto cómo se enseña? Y cuando ya llegaremos a esto cómo se enseña. Pero antes, ustedes tienen que saber que aquello que se hace en el salón de clase obedece a alguna razón. Y si ustedes no saben cuál es la razón, difícilmente la van a compartir con quienes aprenden. Y si quienes aprenden no saben por qué han de aprender unos contenidos, no van a aprenderlos, porque nadie hace las cosas porque sí. A veces sí, a veces alguno hace las cosas porque sí, pero en un contexto de divertimento, de ocio, no en un contexto de aprendizaje. En la escuela se pueden enseñar muchas cosas, pero se enseñan unas y se dejan de enseñar otras. Y en el currículum de historia se pueden enseñar muchas cosas, pero se enseñan unas y no otras. Y esto obedece a unas finalidades que luego impactan en la selección y secuencia de los contenidos. ¿Qué se enseña en México de la historia de la China? En mi país prácticamente nada. Sin embargo,
China está emergiendo como la gran potencia mundial. Y además, en mi país y en mi ciudad, cada vez hay más presencia de ciudadanos y ciudadanas de origen chino. Sin embargo, en la escuela no enseñamos nada de China. Pero si nos acercamos, tampoco enseñamos nada de Marruecos, que está a 25 kilómetros en línea recta del estrecho de Gibraltar. Y si me apuran, tampoco enseñamos absolutamente nada de los gitanos y gitanas que llevan viviendo con nosotros 500 años. Pero bueno, no me digan, ¿y qué enseñamos de las mujeres? Las mujeres son protagonistas invisibles en la mayor parte de los textos de historia. No sé en México. En España si aparece alguna mujer es porque ha asumido roles masculinos. Ha sido reina, ha tenido un rol importante, pero en general no aparecen las mujeres. Bien, la selección del contenido es algo que han de saber los profesores. Si yo enseño esto porque dejo de enseñar muchas cosas. La secuencia también. ¿Por qué empezamos la casa explicando los tiempos más alejados? Aquellos que para la mayor parte de niños y niñas no les dicen nada. Siempre enseñamos historia, empezando por la prehistoria. El 10.000 antes de Cristo. ¿Cómo imagina un muchacho de 14 años que prácticamente no tiene pasado qué significa 10.000 años antes de Cristo? Pero como nos lo pulimos en una lección, o máximo dos, una para el paleolítico, una para el neolítico, cuando luego le pedimos que haga aquella actividad tan simple de cuánto tiempo representa, dibújenlo en una línea del tiempo, descubrimos que le conceden muy poco espacio. Es decir, que no entienden qué significa 10.000 años. No lo entienden. ¿Por qué no empezamos por lo que entienden? Que es 50 años, 100 años. Bueno, esta es una opción. No está escrito, no hay investigación que demuestre que la mejor manera de aprender historia es empezar por la prehistoria. En cambio, sí hay alguna investigación que nos dice que para dominar los requisitos de la temporalidad, cambio, continuidad, sucesión, simultaneidad, etc., es mejor empezar a trabajar con tiempos cortos, con tiempos cercanos, con cambios y continuidades que se visibilicen fácilmente. Bueno, es otra decisión. Por tanto, yo no les voy a hablar de mi currículum de didáctica de la historia, pero ya he empezado a señalar algunos de los puntos que evidentemente se construyen como resultados de investigaciones realizadas en la práctica de los salones de aula. Si ustedes hacen aquel ejercicio tan sencillo de una línea del tiempo y les dicen marquen en los orígenes puntos suspensivos interrogantes y la primera fecha 500.000 años y luego al final de la línea del tiempo hoy y les dicen dividan esta línea en las etapas de la historia que ustedes han trabajado. Esto me ha pasado incluso en formación de maestros. Para la inmensa mayoría los tiempos más largos son los más cercanos y los tiempos más cortos son los más lejanos, cuando en términos cuantitativos es justo al revés. Hay una investigación en Francia que demuestra el porqué. En Francia, cuando se les hace hacer a los alumnos, a los jóvenes, esta actividad en una línea del tiempo horizontal en su cuaderno, marquen la duración de las etapas, resulta que las etapas más largas, las que ocupan más espacio en la línea, son las de la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Si fue un periodo muy corto. Pues porque son 5 lecciones del libro de texto. Son 5 lecciones, es el tema que tiene más lecciones. Por tanto, en el imaginario del joven, a mayor información, más tiempo. Bueno, esto, por supuesto, no tiene nada que ver con la temporalidad histórica. Nada que ver. Nada que ver. Les decía que este conocimiento constituye la razón de ser de la didáctica de la historia y la base de su currículum. Y en su desarrollo, y esto me parece importante, configura una nueva práctica, objeto también de reflexión e investigación, la práctica de enseñar el oficio de enseñar historia. Miren, nosotros investigamos bastante o mucho
lo que ocurre en los salones de clase. La mayor parte de investigación en didáctica de la historia se basa en qué hace el profesor, el maestro, con alumnos de 10 o 11 años, cómo los alumnos de 10 o 11 años conceptualizan la realidad, aprenden conceptos históricos, etcétera, etcétera. Hay, sin embargo, muy poca investigación sobre otra práctica, que es la nuestra. ¿Qué ocurre en mis salones de clase cuando yo enseño a un joven a ser maestro y a enseñar historia? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la relación teoría-práctica cuando, me imagino que también en México, estos muchachos van al aula a aprender? ¿Cuál es la relación teoría-práctica y cómo valoran una y otra? En la literatura, por regla general, nos dice que los futuros maestros minusvaloran la teoría, porque creen que ellos aprenderán en la práctica. Y en cambio, sobrevaloran la práctica porque rápidamente se identifican con ella, porque es muy parecida a la práctica que ellos vivieron como alumnos. Y por tanto no tienen problema porque se la conocen. Han sido durante muchos años alumnos. En esta nueva práctica, que ha de ser también objeto de la investigación, y es en la que tiene sentido la didáctica de la historia, hay unos protagonistas, los didactas, unos estudiantes de magisterio o de profesorado, hay un currículum, hay unos métodos de enseñanza, dentro de los cuales la interacción teoría-práctica, desde mi punto de vista, es fundamental, hay una evaluación. Fíjense que aquí, a diferencia de lo que ocurre en la evaluación de los jóvenes, de los niños y de las niñas, el impacto es distinto. Nosotros podemos reprobar a un joven o una joven en historia, sin embargo, no la reprobaremos en ciudadanía. Es decir, yo puedo decir, no, usted no sabe historia, por tanto, usted no merece una nota buena. Pero este muchacho, cuando sea adulto, podrá votar, aunque haya reprobado en historia. Podrá votar. Es decir, sin embargo, cuando yo evalúo a un futuro maestro, si yo lo apruebo, le doy una carta de naturaleza para ser maestro o maestra y, por tanto, para formar a unos jóvenes que aprenderán o no historia. Hay un debate en mi universidad y en muchas otras que tiene mucho que ver con cómo algunos colegas de la Facultad de Historia interpretan los conocimientos de los alumnos que llegan en el primer año. Habitualmente, cuando hablo con colegas de historia, me dicen, pero yo no sé de dónde han llegado estos muchachos, no saben nada de historia en el primer año de carrera, no saben nada, pero tontería, ¿quién les enseña? Entonces, miren, ¿usted no sabe quién les enseña? Pues sus exalumnos que han acabado la carrera, que usted les enseña, que han ido, pues esto, pues plantéese cuál es el fondo del problema. ¿Es suficiente con saber mucho de siglo III antes de Cristo, segunda mitad? Con esto ya se puede, o realmente si queremos, además de que sean historiadores, que sean profesores, requieren otras cosas, requieren unos métodos que son muy distintos de los métodos que se utilizan en la investigación histórica. Requieren unos contenidos que son muy distintos de los contenidos que uno ha de aprender en historia. Y finalmente, genera conocimiento sobre cómo enseñan los didactas y cómo aprende el futuro profesor. Yo les diría ahí que hay uno de los déficits de la investigación, está no tanto porque cada vez se empieza a investigar más en el futuro profesor. Hoy hay una línea sobre la cual yo les hablaré en el taller, sobre las representaciones sociales de los futuros maestros. Sin embargo, no hay apenas investigación sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos? ¿Qué formación tenemos para formar a formadores? Mientras que hay una investigación sobre el pensamiento del profesor y la práctica del profesor en sus salones de clase, sobre nosotros hay un gran desconocimiento. Yo en España solo he visto una investigación, y aunque parcialmente intenta indagar quién es un profesor de didáctica de la historia. Que luego además yo identifiqué a la persona y vi que no tenía nada que ver lo que decía con lo que hacía. Pero esto ustedes saben que ocurre bastante en la investigación
denominada el paradigma del pensamiento del profesor. Una investigación que en el caso de la historia durante mucho tiempo generó, al menos en España, muchas investigaciones sobre el pensamiento del profesor. Una cosa es lo que el profesor dice que hace y otra cosa es lo que el profesor realmente hace. Hay una cierta relación, pero no siempre hay una coincidencia. Y entramos... aún me quedan. Bueno, vamos a dejar esto ya. En cualquier caso, lo que me interesaba destacarles de esta última fase es que una cosa es la enseñanza de la historia, otra cosa es la historia y otra cosa es la didáctica de la historia. Son complementos, pero no son coincidentes. Yo podría saber mucha historia y no saber didáctica de la historia. Y en realidad yo en la universidad tuve muchos profesores que sabían mucha historia, pero que no tenían ni idea de enseñar historia. Y sus clases eran aburridas, pesadas, y hoy creo que sigue existiendo bastante de esto. Por tanto, me interesaba destacarles, porque de ahí se generan también investigaciones distintas. Hay un autor francés, Henri Monnier, es historiador de historia de África, pero es el padre de la inmensa mayoría de investigaciones en didáctica de la historia hechas en Francia. En Francia las didácticas no tienen mucha importancia, a pesar de que hay muy buenos didactas, actualmente no tienen espacio en la universidad. Hasta ahora tenían espacio en las UFM, los institutos universitarios de formación de maestros, pero ahora les han sacado este espacio y están gente como Nicole Totio-Guillon, o gente como Le Marec, o gente como Didier Cariou, no tienen encaje en la actual estructura de los planes de estudio. Es una realidad bastante kafkiana, pero no lo han tenido nunca, porque la didáctica de las disciplinas, que se ha desarrollado teóricamente mucho en Francia y en el mundo francófono, resulta que ha estado lapidada por los dos amigos enemigos. Por un lado la pedagogía, la didáctica general, que entiende que sus ideas sirven para la matemática, la física, la música, la educación física y la historia, y por otro lado la historia, que entiende que con el saber historia es suficiente para ser enseñada. Henri Monnier, sin embargo, creyó que valía la pena apostar por una investigación en didáctica. Y dijo, en una de sus obras, un libro de didáctica de la historia, señaló esta idea. La didáctica de una disciplina no es algo que venga después de ella. Por tanto, no es primero la historia y luego la didáctica de la historia, además de ella o a su lado, para darle una especie de suplemento pedagógico útil. Se ocupa de razonar sobre su enseñanza. Se trata de conocer las operaciones que suceden cuando se aprende una disciplina y al servicio de este aprendizaje buscar la mejor manera de resolver los problemas que suceden cuando se enseña. En definitiva, se trata de ejercer el oficio de enseñar con conocimiento de causa. Fíjense que, por tanto, no estamos en primero historia y luego didáctica de la historia, sino en dos cosas paralelas, con dos racionalidades distintas y con dos currículos distintos. Y a todo ello que nos dice la investigación, ustedes me avisarán cuando... No se preocupe. Les señalé en el guión que me parece que Siddhartha les hizo llegar como siete puntos que pretendían un poco casi el imposible, el para qué, el qué, etcétera, etcétera. Vamos a ver de algunos de estos puntos, algunas ideas, y en especial me interesaría destacar algunas ideas que caracterizarían la investigación didáctica y algunos resultados ya sabidos. ¿Para qué investigar? Bueno, aquí hice algo que no mesuré bien en el momento de programar. Uno lleva muchos años programando, pero no siempre las programaciones le salen bien. Yo no quería hablarles del para qué investigar la enseñanza, el aprendizaje de la historia. Quería hacer esta actividad no tanto por la actividad en sí mismo, como porque es un buen instrumento para trabajar con los futuros maestros. Por tanto, esta actividad la desarrollaremos en los talleres. Esta actividad permite plantear
el problema del para qué. Déjenme que les diga que no hay mucho secreto. ¿Para qué se investiga? Pues para conocer. ¿Y qué pretendemos conocer? Pues pretendemos conocer qué ocurre con la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Pretendemos conocer qué pasa cuando un profesor enseña historia en un aula en un salón de clases de la enseñanza obligatoria, o cuando un didacta de la historia enseña didáctica de la historia en un salón de su normal o de su facultad de educación. Y pretendemos comprender, pretendemos conocer para pensar estrategias para que el alumno aprenda más y mejor y el maestro enseñe más y mejor. Y el didacta enseñe también más y mejor didáctica de la historia. ¿Sí? No hay mucho secreto. Sin embargo, uno tiene la sensación, a veces, que lo que es obvio no lo es tanto en la práctica. Miren, en mi país hoy se está produciendo una paradoja que no es muy buena para la salud de la investigación, que es la siguiente. A los jóvenes profesores universitarios se les exige una dura carrera en la que la investigación es clave, mucho más que la enseñanza. Y por tanto se les exige que investiguen, pero sobre todo que publiquen. Y no que publiquen en cualquier lugar, sino en revistas indexadas, en revistas de impacto, que suelen ser aquellas revistas que no leen los maestros. Dicho sea entre nosotros. Son aquellas revistas que a lo mejor lee el gremio si lo llega a leer. Yo tengo experiencia de que mis colegas no leen lo que yo escribo. Debería mejorar la práctica de la formación de los profesores, debería mejorar la práctica de los docentes en sus salones de clase, debería ser tenida en cuenta por los políticos para hacer cambios en los currículos, debería ser tenida en cuenta por el mundo editorial para hacer unos materiales no a prueba de maestros, sino a uso de chicos y chicas. Ustedes saben que los materiales curriculares se hacen a prueba de maestros para que los maestros intervengan poco, sigan, literalmente sigan. Bueno, volveremos sobre el tema en el taller. ¿Qué características debería tener una investigación en didáctica de la historia? Es decir, el investigador está en la nube, está en una nube, se mira la realidad desde una nube, interpreta desde la nube y casi nunca baja. Entonces, sus lentes para mirar la realidad son unas lentes que a lo mejor otros que están en otras nubes la van a poder decodificar. Pero en general no van a decodificar los resultados de la investigación los que estén abajo en la práctica. Y a mí me es muy útil en formación de investigadores para empezar a preguntarles cuál es su problema. Porque si usted quiere investigar, ha de tener un problema. ¿Su problema es su problema o es un problema de la colectividad? Porque si es solo su problema, pues vaya usted con él donde quiera. Pero su problema ha de ser además un problema compartido. Y para saber si es un problema compartido, usted ha de averiguar qué se sabe, qué se ha investigado, qué se ha publicado, qué se ha reflexionado sobre este problema. Y para esto hay unos handbooks, para esto hay unos estados del arte, desde los trabajos de Schaber del año 91, luego les daré algunos referentes, hasta trabajos más recientes de Lepstick y Barton del 2008, o trabajos como el de Nicole Totio-Guillon en el mundo francófono, o Nicole Maria Lie, también en el mundo francófono, del 2008. Es decir, hay estados del arte que permiten, o trabajos como el que yo publiqué en 2004 con Rodrigo Enríquez sobre la investigación en la enseñanza de la historia. Por tanto, hay información que te permite ver si mi problema es un problema. 4 ideas sobre las características de una investigación. En primer lugar, es una investigación educativa. Es una investigación educativa centrada en los problemas de la enseñanza y del aprendizaje de contenidos históricos concretos. Esto ha de quedar claro. No es una investigación histórica estricto sensu.
tal como yo lo entiendo, puede haber una investigación histórica cuando se trata de investigar los contenidos del currículum o de los libros de texto. Pero si se fijan, es una investigación histórica porque se realiza en un archivo donde están los libros de texto o el currículum. A mí la investigación que más me interesa, porque es la que creo que nos puede ayudar a resolver problemas y a crecer, es la que se realiza en los salones de clase, en la interacción alumno, profesor y saber. Debe ser una investigación holística, es decir, una investigación centrada en el análisis, la comprensión y la interpretación tanto de los problemas de quien enseña como de los problemas de quien aprende. No solo de los problemas de quien enseña, ni no solo de los problemas de quien aprende. Fíjense, ahora con los resultados PISA, ustedes seguramente han visto los informes que hay también en México, sabemos lo que saben o no saben los muchachos mexicanos de historia, pero no sabemos qué les han enseñado. Y si yo no sé qué les han enseñado, ¿cómo voy a valorar los resultados? Si a lo mejor han reprobado porque nadie les ha enseñado aquello, les han enseñado otras cosas. Por tanto, una investigación holística que ha de comprender enseñanza, aprendizaje y saber. Por ejemplo, aquí les ponía una investigación que yo creo que es muy interesante, la de Nicole Lothier, una autora francesa, es una psicóloga social dedicada fundamentalmente a la investigación en didáctica de la historia, que en un libro denominado Al reencuentro de la historia, investiga el punto de vista de los profesores y el punto de vista de los alumnos sobre la historia. Y entonces, pone en evidencia como sobre una misma realidad hay miradas distintas y que lo que es tarea del educador, del maestro, es acercar estas miradas. Evidentemente nunca serán las mismas, porque yo soy un profesional, yo soy maestro y el alumno es un aprendiz de ciudadano, no de historiador, de ciudadano. Otra es una investigación contextualizada. Esto es muy importante. Es muy importante, la práctica educativa solo se comprende cuando se contextualiza. Por tanto, investiguemos lo que investiguemos en nuestro campo, hemos de contextualizarlo. Y hemos de contextualizarlo en lo micro y en lo macro. En lo micro, en el contexto cercano en el que viven, en el que se desarrollan y en el que han aprendido los muchachos. Y en lo macro, en el contexto más social, más amplio, en el que se están produciendo fenómenos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, etcétera, etcétera. Aquí les señalaba algunos elementos, por ejemplo, el gran debate que hubo en Estados Unidos sobre la enseñanza de la historia a finales de la década de los 70, en tiempos de Reagan y que luego continuó en tiempos de Bush. Los grandes defensores de la enseñanza de la historia eran los republicanos, eran los conservadores, porque entendían un modelo de historia del hombre blanco, etcétera, 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 no la historia diversa de una sociedad heterogénea y plural como es la sociedad norteamericana. O el caso de España o el caso de Francia. En el caso de España, el señor José María Aznar decidió una reforma porque quería que el Cid Campeador y las aportaciones de España a América estuvieran mucho más presentes. Las aportaciones de España a América, no la conquista y colonización. Por supuesto, la madre patria es una cosa que no tiene nada que ver con conquista y colonización. O el debate en Francia, en la que un presidente socialista como François Mitterrand, ya fallecido hace muchos años, descubrió que los jóvenes, los niños, las niñas, no sabían quién era Juana de Arco ni Napoleón Bonaparte. Y entonces puñetazo en la mesa y a estudiar Juana de Arco y Napoleón Bonaparte y a dejarse de tonterías, porque lo importante para la grandeur es saber que hubo una militar llamada Juana de Arco y otro militar llamado Napoleón Bonaparte. O los debates recientes sobre historia y nación, debates muy interesados. Yo he estado en el equipo científico de un debate realizado en Francia y también en España, porque lo realizamos en parte en Barcelona, sobre la Escuela de la Nación. ¿Cómo construye el concepto de nación el joven actual? Y ahí nos llevamos enormes sorpresas. Pero se las llevarían ustedes si investigaran cuál ha sido el impacto de la política dirigida desde los gobiernos sobre el bicentenario del descubrimiento en torno a la construcción de nación. Bueno, y lo que descubrimos es que los muchachos reproducen aquello que han aprendido en la escuela.
Es decir, realmente la concepción de nación está muy vinculada a un determinado aprendizaje de la historia. En una investigación reciente, ¿qué descubrimos? Pues descubrimos que los muchachos, cuando les pedías protagonistas de la historia de España, fundamentalmente eran hombres, y no había mujeres. Y fundamentalmente eran los que acababan de estudiar el curso anterior. Bueno, entonces, digamos, es muy débil esta conciencia de nación porque se basa en estereotipos y en 4 vaguedades existentes. O el temor a la historia reciente. Esto, por ejemplo, se está viendo muy duramente en Argentina y en Chile. Es, como les decía, una investigación que ha de partir de los problemas de la práctica. Es una investigación que debería iluminar los cambios en la enseñanza y en el aprendizaje. Es una investigación que nos debería dar referencias, nos debería dar ideas sobre cómo podemos abordar, cómo podemos... Mire, un cambio de una práctica docente es muy difícil. Si uno lo hace a conciencia, ha de estar muy seguro de lo que hace y de por qué lo hace. Porque si no, no cambia el fondo de las cosas, cambia simplemente la fachada. Entonces, ayudar a los profesores, decir, mire, si usted hace esto, puede que le suceda esto o esto o esto. Si le sucede esto, actúe así, si esto así, si esto. Esto facilitaría mucho a los profesores lanzarse a la innovación y al cambio de sus prácticas. Si no, es duro cambiar una práctica. ¿Cuántas veces hemos cambiado nuestra práctica como ciudadanos? Muy pocos. Nuestras prácticas sociales se basan en rutinas, que son lógicas por otro lado. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, nos atrevimos y cambiamos alguna cosa. Y en docencia ocurre igual. Sin embargo, si preparamos a los docentes para que vayan haciendo pequeños cambios, nadie ha de cambiar nunca el currículum entero de la noche a la mañana. Un cambio eficaz es un microcambio, es un cambio pequeñito, un cambio de una lección, un tema, unas actividades, unas tareas, unos materiales. Si uno cambia de la noche a la mañana, es imposible este cambio. Este cambio no conduce a nada. Conduce a la intranquilidad, al agobio, no llego, antes llegaba, ahora no llego. No, esto no es bueno. El cambio debe ser un cambio bien pensado, bien meditado y, por tanto, bien basado en resultados de investigaciones. Evidentemente, la investigación en didáctica necesita de fuentes procedentes de muchos lugares, de los protagonistas, maestros, alumnos, de los materiales que elaboran los maestros, de los materiales que elaboran los alumnos, de otros materiales que ni elaboran ni unos ni otros, pero se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Es una investigación, y con esto ya concluyo esta etapa, y si acaso lo dejamos aquí, es una investigación que no debería prescribir. Es decir, que no le debería decir a usted, usted ha de hacer esto. No, debería orientar, inducir, señalar posibles vías, posibles itinerarios para el cambio de la práctica. ¿Por qué? Porque no estamos ante una investigación de verdades absolutas, si es que las hay en algún otro ámbito, que lo dudo. Tenemos aproximaciones a la verdad y a la realidad, pero estas aproximaciones, para que sean eficaces, han de ser hechas mías y han de ser transferidas a una realidad distinta de la realidad de procedencia. Por esto es bueno hacer estudios de caso. Los estudios de caso son espejos en los que yo puedo mirarme y ver en qué se asemeja y en qué se diferencia mi realidad de otras realidades. Y puedo aprovechar algunas cosas y transferirlas a mi realidad produciendo un producto nuevo, creando un producto nuevo. Finalmente, es una investigación que debería ser cooperativa. Es muy difícil investigar individualmente, sobre todo si queremos solucionar los problemas de la práctica de la enseñanza de la historia. Porque no son problemas de un curso. Los problemas de la enseñanza de la historia, como los problemas de la enseñanza de cualquier disciplina escolar, son problemas de toda una etapa educativa. Es decir, el muchacho siempre es el mismo. Entra en primero y acaba en noveno, o en décimo o en doceavo. El muchacho es el mismo y el muchacho va construyendo lentamente. En la medida que los profesores, los maestros o las maestras de un mismo centro trabajen conjuntamente, podrán ir aprendiendo cosas. Y acabo
con una diapositiva que demuestra que los jóvenes pueden aprender. Ahí me dejo muchas cosas, como pueden imaginar, pero en todo caso o salen ahora en el debate o ya las intentaré hacerlas salir. Los muchachos y las muchachas pueden aprender historia, está bien claro. Me parece que este es un ejemplo de que los niños y las niñas son niños y niñas, pero no son tontos, no son tontos. O en todo caso son tan tontos como nosotros cuando teníamos su edad. Y yo no me considero tonto no me consideraba tonto cuando tenía 8 o 10 años. Que si investigamos veremos que los muchachos pueden aprender historia. Ahora, también veremos que no cualquier historia genera los mismos aprendizajes. Hay una historia que es más fácilmente enseñable y más fácilmente aprendible, y detrás de una historia hay unos conceptos que son aplicables a muchas situaciones y a muchos hechos, y hay unos procedimientos que son aquellos requisitos necesarios para construir los hechos. La causalidad, la temporalidad, el análisis de las fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.